Se lo voy a dar a ustedes como primicia. Real y efectivamente, quien alquiló ese vehículo fue Richard Estrella Arias, conjuntamente con el propietario de ese Rencar. Porque él no dice que él se quedó con el vehículo de Richard Estrella Arias, que es un Honda Civic, modelo 2014-2015, negro, que lo hizo a modo de trueque con relación a la jipeta, y porque él nos dice que también él, cuando solicitó la jipeta, que fue alquilada por 3 días, entendió que dejársela 2 días más para que la jipeta estuviera escondida de las autoridades hasta que se enfriara el robo al Banco Popular. Eso es lo que esa persona tiene que establecer. Y Richard Estrella sí le rentó a él, y Jorge Luis Estrella y Eddie Manuel Estrella lo van a establecer en su momento ante el juez de las garantías de que esa persona tenía participación también en el robo y sabía todo lo que estaba pasando con relación al robo. Entonces yo le quiero pedir perdón al país, al mundo, al que sea, a toda la nación, que nos perdone y que perdone a mis hijos. Ellos cometieron un error y ya están en manos de la justicia. Entonces, ¿por qué tenía que matármelo? Lo único que está todo ya en manos de vender. Y que no, ya por favor me dejen llorar mi hijo, que no he tenido todavía la oportunidad. El asalto a bancos en la República Dominicana, una acción recurrente que lleva preocupación y pone de manifiesto los niveles de inseguridad ciudadana. En La Gran Verdad tenemos el compromiso de dar seguimiento y de investigar para presentar la realidad de los hechos. Tres meses de prisión preventiva fue impuesta como medida de coerción a Jorge Luis Estrella Arias y a Eddie Manuel Segura, implicados en el asalto al Banco Popular, medida que deben cumplir en el Centro Correccional y de Rehabilitación Najayo Hombres, mientras que a Ezequiel Estrella Arias le fue impuesto un pago de 500,000 pesos como garantía mediante la compañía aseguradora. Este último es imputado por haber rentado una jipeta utilizada para realizar el asalto, además de asalto a mano armadas. Hay otras implicaciones en el caso. Los implicados son señalados de asociación de malhechores, robo ejerciendo violencia, haciendo uso de arma ilegal, en violación a los artículos 265, 266, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados. Pasadas las 4:30 de la tarde del lunes 3 de junio, se producía el atraco en la sucursal del Banco Popular de la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palme, localizada en el interior de una estación de combustible. No había sido la primera vez, mala suerte o casualidad. Para el 2015, específicamente en el mes de julio, la entidad bancaria confirmaba que fue irrumpida por atracadores, que para ese entonces cargaron un monto en efectivo que ascendió a la suma de 1.8 millones de pesos y $2,276. Ese atraco terminó en tragedia. Para ese entonces, la Policía Nacional informó que los desaprensivos hirieron mortalmente al señor Sabino Méndez Martínez, quien se desempeñaba como agente de seguridad en dicha institución. Como si fuera un déjà vu, 9 años más tarde, 3 hombres armados con rostros cubiertos realizaron un atraco, llevándose 1.685.723 pesos con 68 centavos, 200,000 pesos menos que en el anterior y sin dólares en sus bolsillos, y por la gracia de Dios, sin víctimas que lamentar. 4 días más tarde,
La Policía Nacional había anunciado la entrega de Jorge Luis Estrella Arias, señalado como cabecilla de la banda. El mismo se pondría a mano de la justicia a través del periodista Fernando Placeres, quien nos comunicó vía telefónica para el programa Al Tanto TV los detalles de la entrega al cuerpo del orden. Bien, estamos al aire, Fernando, estamos al aire. Señores, nosotros tenemos ahora mismo en la línea telefónica a Fernando Placeres. Está en Punta Cana, tiene a la persona más buscada en este momento en República Dominicana, que se trata de Jorge Luis Estrella Arias, la persona que andaba prófuga, en este caso el asalto al Banco Popular de Los Palmes con Luperón. Fernando, quiero que rápidamente nos des la noticia, la primicia de cómo se ha entregado este joven a tus manos. Sí, muy bien, saludos para todos los seguidores de Al Tanto. Bueno, específicamente al salir nosotros de la revuelta de la mañana del grupo de Medios de Ver, recibimos una llamada de Roberto Cavada para que nos moviéramos a un restaurante aquí en Blue Mall, donde Jorge Estrella se encontraba en una segunda planta en un valle. Llegamos, ustedes tienen ahí el video, el país lo puede ver. Sí. Nos reunimos con él dentro del baño, muy nervioso, mucha tensión. Él nos confirmó que si le reservábamos la vida, él se entregaría a la policía, que estaba desarmado, lo verificamos. Le dijimos que veníamos en nombre de Roberto Cavada, parece que ya le había hecho contacto con Roberto, y entonces lo protegimos hasta que llegó la policía, y hace unos segundos apenas van camino hacia Santo Domingo, luego de una llamada del coronel Pesqueira, vocero del general Pesqueira, vocero de la policía, que nos pidió que no grabáramos, donde se ve que él está en perfecto estado físico. Sí. Fernando, ¿con quién viene él a la capital? Va a la capital con el coronel Dicló, que es el encargado militar aquí en Punta Cana, el coronel de Chan, y como 6 o 7 hombres más que entraron aquí al restaurante donde yo lo tenía, le hicimos la entrega. Así es, dentro de las cosas que te comentó, que pudiste hablar con Jorge Luis Estrellas acerca de cómo él se sentía sobre su seguridad e integridad física, ¿te comunicó algo? Sí, impresionante, la verdad muy arrepentido, la verdad que uno no entiende lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana. Jorge Estrellas se nota que es un muchacho, incluso me dice que había sido modelo, una de las muchachas aquí había trabajado con él, me dice que está muy arrepentido, compungido, llorando, me narró unas cuantas cosas las que ocurrieron y me dijo que estaba dispuesto a entregarse a la policía para responder sus hechos. Tiene unos arañazos en la cara que lo tenía previo a la llegada de la policía. Sí. Le pedimos que por favor nos dejaran grabarlo para que se viera que esto era anterior. Y él en este momento, casi explotando en lágrimas, muy arrepentido, le pidió perdón al país por el atraco al Banco Popular. Luego de que el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, ofreciera los detalles de cómo dieron con el paradero de los 4 implicados en el hecho, informaba que 2 de ellos habían caído abatidos por las unidades del DICRIM. Esto fue el motivo de la entrega de Jorge Luis Estrella. Los asaltantes abatidos fueron Richard Michel Estrella Arias, de 25 años de edad, y Joan Eduardo Aybar, este último, hijo de la doña de los cartuchos, quien en 2023 había sufrido la pérdida de Heriberto Balear Aybar, alias Pichón, uno de sus hijos, quien también murió en un intercambio de disparo con el DICRIM. Recordemos un poco, pues, que según sus propias palabras, fueron un ejemplo de honradez y le dieron buena crianza a él y a sus hermanos. ¡Qué decepción para sus padres! ¡Qué decepción para sus padres! Otro detenido es Eddie Manuel Segura Arias, de 26 años, cuarto implicado del asalto, primo de los hermanos Estrella Arias. Todo una trama familiar. Y como si todo esto fuera poco, 2 días después de la entrega de los pillos, apareció un quinto implicado, también de la familia. Nos referimos a Alberto Ezequiel Estrella Arias, de 28 años, hermano del cabecilla de la banda, quien según la investigación tuvo un rol fundamental en la ejecución del robo al alquilar la jipeta marca Kia, modelo Sorento, color negro, que fue utilizado durante el asalto. Para evitar ser identificado, proporcionó identificación falsa sobre el cliente que supuestamente usaría el vehículo y evitó firmar el contrato de renta.
Al parecer, los problemas que les agobiaban eran familiares. En un intento de desviar la investigación, sugirió que se pusiera a su hermano fallecido como la persona que alquiló el vehículo, argumentando que los muertos no hablan. Legisladores opinan al respecto y consideran que la sociedad debe tomar este hecho como un ejemplo de las consecuencias que se pueden llegar a tener por tomar esa clase de decisiones. El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Gladys Corporán, instó a la aprobación del Código Penal para enfrentar crímenes y delitos que, a su entender, anteriormente no eran percibidos en la República Dominicana. Lo cierto es que estos son casos aislados que se han venido dando, es una especie de modismo que personeros de la sociedad dominicana pues, han querido implementar en nuestro país. Y yo lo que le digo es una cosa, no hay un solo crimen, según la jurisprudencia dominicana, según los precedentes, un crimen de un asalto al banco que haya quedado impune. Nosotros entendemos que tenemos que seguir trabajando, nunca va a ser suficiente, pero que este país ha mejorado, que ha cambiado y que seguirá mejorando. No todo es perfecto, no todo es perfecto, y hacemos un llamado a que se respeten los derechos humanos, pero hacemos un llamado a que deben respetarse todos y que ninguna persona que esté andando en malas posiciones, que esté haciendo cosas indebidas, al final tendrá su paga. La oposición no tardó en valorar este hecho como una de las muestras de la inseguridad ciudadana que experimenta la sociedad dominicana. Así lo confirmó la diputada de la Fuerza del Pueblo, Josefina Mejía, quien además no dudó de que en los próximos días se registren más asaltos a bancos, a su entender, por la crisis y la miseria que se viven en las casas dominicanas. No dudo que en estos días, con la crisis que hay, la miseria que hay en las casas dominicanas, hayan más asaltos. ¿En bancos? En bancos. Es que no hay, porque no se está tomando. Se han atracado 2 bancos y no se ha tomado ninguna seguridad. Ustedes han visto que se ha tomado alguna medida sobre eso. Entonces, los delincuentes siguen en la calle, las armas largas siguen en la calle. A quien entra en el país cualquier delincuente y todo sigue igual. Entonces, eso quiere decir que sigue miseria, sigue inseguridad y van a haber más asaltos. Según el Ministerio Público, existen más de 40 pruebas en contra de los imputados del asalto al Banco Popular. Entre las evidencias que sustentan la solicitud de medida de coerción contra los imputados se encuentran los testimonios de los empleados de la entidad bancaria, varias pruebas audiovisuales que contienen imágenes del hecho y el trayecto recorrido por los participantes del robo. También fueron incluidas entre las pruebas los objetos utilizados por los imputados y las armas de fuego con que amenazaron a las víctimas. El padre de los hermanos Estrella, Alberto Estrella, dijo no confiar en la versión de las autoridades. El padre aseguró que su hijo no tenía nada que ver con el atraco. Entiende que si le hubiesen dado la oportunidad de vivir, él hubiese podido aportar algo al caso. Asegura que Richard no merecía morir de esa forma. Eso es mucha mentira de la policía. Pasa que más fácil ahora a darme el hijo 2 veces. Mi hijo andaba desarmado, mi hijo trabajaba en un sindicato de que no sé, que ahí no se podía meter. Con una depuración que ni la policía lo tiene. Para un hijo mío y yo trabajar en los sindicatos que nosotros tenemos de camioneros y teniendo que tener una depuración mejor que la que se le hace, que la que le hacen a la policía para meterlo, porque ahí están metiendo muchachos sin saber el nacimiento, ni de dónde vienen, ni de qué familia vienen. Mientras que la madre, Sualine Arias, pidió perdón por los daños causados por sus hijos, pero esto no la limitó a sentirse triste y pidió que la dejaran llorar a su hijo. Quiero pedirle perdón a la nación, a toda la entidad bancaria y a todo el público. Que me perdone, que perdone a mi familia, que estamos destruidos. Que por favor, nosotros somos una familia, no de dinero, nosotros somos una familia humilde. Lamentablemente que nos llegó a esta situación, no sé por qué,
porque mis hijos nunca han tenido ninguna situación para cometer errores. Nosotros somos una familia que le dimos una educación. Nunca ostentamos dinero. Entonces yo le quiero pedir perdón al país, al mundo, al que sea, a toda la nación, que nos perdone y que perdone a mis hijos. Ellos cometieron un error y ya están en manos de la justicia. Por favor, yo te quiero que nos dejen vivir nuestro dolor, que es mi dolor, no es dolor de nadie. Es mi dolor de mi niño que me mataron, que mi niño imploró perdón, que le perdonaran y lo pusieron en un paredón y lo mataron sin tener consideración. Yo quiero saber por qué primera vez que comete un error y hay que fusilarlo. Porque cuánta gente comete muchos errores y de mucho dinero y no lo fusilan. Él no se merecía esta muerte. Mi hijo era un sobreviviente de una cirugía cardiovascular desde que nació. Entonces, ¿por qué tenía que matármelo? Lo único que está todo ya en manos de él. Y que ya por favor me dejen llorar mi hijo, que no he tenido todavía la oportunidad. Según la gran verdad del abogado Waldo Paulino, es que si el propietario del dealer sabía para qué estaban alquilando el vehículo, esto podría tomar otro rumbo. Posterior robo al banco, a una sucursal del Banco Popular. Y la calificación jurídica provisional que le ha dado el Ministerio Público ha sido 265 y 266, que contempla la asociación de malhechores. También le ha dado el artículo 379, 383, 384 y siguiente del Código Penal, que contempla el 379, el robo, y 383, 384, agravantes tendentes a robo. ¿Pero qué establecen las agravantes? Que el legislador en ese entonces había establecido que el robo sería agravado cuando exista agravante como escalamiento, ruptura, que sea en casa habitada, que sea de manera violenta, cosa que en la especie no ha sucedido. Fueron 4 jóvenes que entraron a la sucursal del Banco Popular y los videos demuestran de que no hubo tal agresión ni hubo tal violación de derechos fundamentales a los ciudadanos que se encontraban en el Banco Popular. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien es cierto que ellos portaban armas de fuego, todo el tiempo se ven que ellos tienen el percutor, el dedo fuera del percutor o del gatillo de dichas armas de fuego, y lo que ellos utilizaron fue amenaza, que es muy diferente a una agresión física, por lo que el legislador siempre fue atinado al momento de contemplar las penas a imponer en caso de algún tipo de agravante cuando se cometen los hechos. La diferencia es que en un hecho no controvertido de que hay un robo, se sustrajo 1.600.000 y pico de miles de pesos, que convertido en dólares 20 y pico de miles de dólares, 28.000 y pico de dólares. Entonces se puede reflejar ya por sí que es un delito meramente económico. Vuelvo y le repito, el Ministerio Público ha querido establecer la gravedad de los hechos, estableciendo de que se utilizó violencia, y son los mismos videos que aporta el Ministerio Público como órgano investigador de que no existe tal agravante ni que existió tal violencia. Lo que hubo siempre fue amenaza. Fíjese que hubo hasta una supuesta bomba que fue de manera falsa. Si se mueven, van a explotar todo. Eso es una amenaza. Y se tipifica muy diferente a lo que ha querido venir a establecer el órgano investigador tendente a que ellos utilizaron violencia, de que cogieron a personas y la agredieron. No existe tal agresión, y eso se va a demostrar cuando ellos sometan su acusación y podamos nosotros dirimir esa acusación en el juicio que viene. También sería un agravante de que el dinero no aparezca, doctor.
O sea, sería también parte de la acusación de que este dinero no aparezca, para poder entender un poquito ese... No, no tiene que ver el dinero, porque el mismo Código Penal Dominicano contempla en su artículo 2 que la tentativa se castiga como el hecho mismo. Es decir, que si ellos intentan robar el banco, es como que si lo hubieran robado. Ahora, el Ministerio Público tiene una intención de establecer que dónde está el dinero, pero lo que no ha dicho el Ministerio Público es que dentro de esa laceración que le pasó al Banco Popular Dominicano, hubieron 2 personas fallecidas de forma y de manera no esclarecidas. Y bajo esa situación, y máxime que son los mismos que participaron en el hecho, que están estableciendo de que quien tenía el dinero era Joan alias Beberrá y Richard Estrella, el cual también falleció en una cabaña que nosotros en ese entendido estamos ya siendo apoderados formalmente por la familia de Richard Estrella Arias para que se pueda obrar en justicia para determinar quiénes fueron los que le quitaron la vida a mansalva a ese ciudadano. Porque era una persona que se encontraba de manera indefensa. Ese grado de peligrosidad no existía porque él estaba dentro de una cabaña, y todo aquel, y lo he puesto como ejemplo, que más o menos sabe el mínimo de lo que es una cabaña, es una habitación en la cual conlleva una sola cama, una sola salida, una sola entrada, y por vía de consecuencia la Policía Nacional tiene los mecanismos y los medios de cómo someter a la obediencia a cualquier ciudadano que se encuentre, independientemente si estuviera armado o no, porque ellos lo que debieron de hacer fue lanzarle bomba lacrimógena o en su defecto buscar un mediador para que él se entregara por la vía correspondiente y adecuada. Esa es la realidad. Las armas, doctor, hablamos de que las armas eran ilegales. Una de las teorías de la defensa técnica fue esa, porque si bien es cierto, el legislador ha dicho que para que se pueda imponer una medida de coerción en virtud del artículo 227, debe de haber o debe de existir una cintila probatoria. Y esa cintila probatoria que tiene que ser, bueno, las armas que se le ocuparon, el acta de registro de personas, el acta de arresto, etcétera, etcétera. Y el Ministerio Público no presentó nada de esas pruebas materiales, que nosotros también le habíamos hecho la observación a esa juez de las garantías, porque si bien es cierto que era un conocimiento de una medida de coerción, ellos supuestamente ocuparon armas de fuego, los cuales debieron de presentarla. Pero como el Ministerio Público se sobreguarda en virtud del artículo 289 tendente a la preservación de los elementos de prueba, entendemos que a posterior en un juicio o en una etapa preliminar lo puedan presentar. Con relación al hecho de la medida coercitiva al hermano que alquiló el vehículo. La justicia y el Ministerio Público ha creado una imagen de que la palabra del Ministerio Público es palabra de rey. Ese joven ni alquiló ese vehículo y se demuestran en la misma cintila probatoria que depositó el Ministerio Público como documentos, como pruebas documentales, que fue el supuesto contrato del alquiler, pero no está firmado por nuestro patrocinado. Entonces, si no está firmado, el alegar no es probar. Entonces, ¿qué resulta? Con que se le impuso medida de coerción, bueno, la juez entendió, bueno, lo están mencionando, lo están tipificando de un hecho, está solicitando como quiera prisión preventiva por 1 año en el Ministerio Público, pero le va a dar una de las medidas alternas que contempla el Código Procesal Penal en su artículo 226, que le impuso menos gravosa con relación a ese caso. Siempre sobreguardando de que él mantiene su presunción de inocencia. Y sí se lo voy a dar a ustedes como primicia. Real y efectivamente, quien alquiló ese vehículo fue Richard Estrella Arias, conjuntamente con el propietario de ese Rencar. Y yo lo dije anteriormente, que él hablara y dijera toda la verdad de lo que pasaba ahí. Porque él no dice que él se quedó con el vehículo de Richard Estrella Arias, que es un Honda Civic, modelo 2014-2015, negro, que lo hizo a modo de trueque con relación a la jipeta. Y porque él no dice que también, él cuando solicitó la jipeta, que fue alquilada por 3 días,
entendió que dejársela 2 días más para que la jipeta estuviera escondida de las autoridades hasta que se enfriara el robo al Banco Popular. Eso es lo que esa persona tiene que establecer. Ahora, el licenciado Waldo Paulino no estaba ahí, y existen 3 verdades, que es la verdad de esos muchachos que están guardando prisión de manera preventiva, la verdad de ese propietario de ese rencar y la verdad de la verdad, que es la que va a prevalecer. Y Richard Estrella sí le rentó a él, y Jorge Luis Estrella y Eddie Manuel Estrella lo van a establecer en su momento ante el juez de las garantías de que esa persona tenía participación también en el robo y sabía todo lo que estaba pasando con relación al robo. Mis patrocinados ya fueron trasladados al CCR Najayo Hombre, específicamente a Máxima Seguridad, y ellos están tranquilos, ya tranquilos dentro de lo que cabe, porque ya ahora ya ellos entienden que su vida ya no está peligrando como estaban al momento de ser entregados a las autoridades, porque ellos temían por su vida. Por eso fue que fueron esas declaraciones tan desatinadas en ese momento. La gran verdad del asalto al Banco Popular en la sucursal de la avenida Luperón con Olof Palme ha dejado una serie de interrogantes, y desde el punto de vista de la salud mental, todo lo que esto implica. Y por eso nosotros conversamos con la destacada especialista en salud mental, la doctora Alessandra Iches, para abordar este tema desde el punto de vista de la salud mental y la psiquiatría. Bienvenida, doctora Iches. Muchísimas gracias. Yo súper, más que nada complacida y de verdad a la disposición para poder hacer algunas aclaraciones pertinentes respecto a este tema que socialmente ha tocado muchísimas esferas. Doctora, viene la primera pregunta. ¿Se considera una psicopatía que un grupo de hermanos, según la policía, que ha dicho que hay un grupo, que esto fue un grupo de hermanos que planificó este asalto a esa sucursal bancaria, ¿se considera esto como una psicopatía, que este grupo de hermanos esté implicado en esto? Hay ciertos patrones en salud mental que cuando 2 o más personas lo ejecutan dentro de un mismo tiempo y con un mismo fin y un tema, se le llama en este caso patología compartida. Y lo que más llama a nivel social es que no ha sido un vecino, no ha sido un primo, no ha sido alguien que está distante de lo que es el círculo familiar, sino de hermanos. Resulta que cuando hay un interés particular, muchísimas veces el hermano mayor o quien tiene un poquito más de injerencia o poder de convencimiento sobre los demás empieza a trazar lo que son escenarios idóneos y de facilidades, y por supuesto los hermanos muchas veces en solidaridad emocional o muchísimas en otras ocasiones compartiendo los intereses del objetivo, pues entonces se alían y llegan a formar, en este caso, lo que son hasta clanes. No sé si tú has escuchado en otras dimensiones de otros tipos de estructuras delictivas lo que son asociaciones, clanes, grupos de familiares específicos. ¿Qué problemas psicológicos le causa esto a los padres de estos jóvenes implicados, tanto los que cayeron abatidos y los que quedaron vivos? Mira, hay algo que tenemos sí que dividir. Lo primero es el elemento sorpresa. El elemento sorpresa, porque indistintamente muchos padres en ocasiones ven conductas antisociales o conductas no correctas de sus hijos, nunca esperan que a ti te van a llamar un día para decirte, mira, tu hijo es el protagonista o fue la persona principal en un asalto, en una muerte. Y por supuesto, dependiendo de qué lado tú estás, tú vas a tener algunas condiciones en salud mental que van a ser más propicias a padecer. Ejemplo, para aquellos que perdieron, van a tener lo que es un estrés postraumático. El estrés postraumático es esa serie de alteraciones psicológicas y emocionales que se tienen posterior a tu pasar por algo importante, contundente, no modificable y que tú no controlas. Esa es una. Luego, un duelo abrupto, que muchas veces termina siendo un duelo no resuelto y se convierte en algo patológico, depresión, ansiedad en este caso, y también pueden presentar trastornos del sueño. De la parte de los padres, en este caso de los asaltantes o de los que organizaron todo este hecho,
tenemos que dividirlo en lo que son los padecimientos sociales y lo que son los padecimientos psicológicos per se, porque a nivel social son personas que van a estar muy vetadas, muy señaladas, muy juzgadas, y también esto le va a provocar una vergüenza y un nivel de vulnerabilidad para la exposición, pero asimismo también van a tener situaciones de estrés postraumático, depresión, ansiedad, incluso fíjate que por ser hermanos, esa familia se queda totalmente desprovista de lo que es un elemento de protección, porque los padres van teniendo más edad y uno siempre, en este caso, por cultura, nosotros que somos de Latinoamérica, tenemos esa costumbre de ir protegiendo a nuestros padres mientras más adultos mayores se van volviendo. Entonces, este matrimonio, estos padres, ¿con quién se van a quedar si sus hijos todos van a estar privados de libertad? En el caso de la madre de los hermanos Estrella, que vimos que ella pidió perdón ante el país y el mundo, la salud mental de ella, cómo anda desde la óptica de los estudios, de los análisis que usted ha hecho, y si podría colapsar en algún momento. De hecho, el hecho de que la señora haya iniciado pidiendo una disculpa y pidiendo un perdón general, ya es porque a nivel emocional debe de estar ya bastante afectada. En las mujeres es diferente la respuesta y la reacción que a los hombres, porque en ocasiones cuando tenemos estos casos, la madre las mujeres siempre buscan un elemento de aferrarse, puede ser la parte religiosa, puede ser el grupo de familia que les sirva de red de apoyo, y siempre se mantienen porque se convierten en la esperanza de sus hijos que están privados de libertad. En el caso de los hombres manejan estos hechos muy mediados por el elemento de vergüenza. Y generalmente los padres llegan a tomar incluso decisiones desacertadas, en este caso los padres varones. Lo que sí tenemos que ser bastante sutiles y entender que no fueron ellos los padres que cometieron el hecho, sino los hijos, porque en ocasiones se quiere hacer, en este caso, un juicio general. En el caso del que se presenta como el cabecilla de esta supuesta estructura que ha dicho la policía de Jorge Estrella, que lo vimos que en principio tuvo una versión, cuando vio que a su hermano lo mataron, a Richard Estrella, decía que su hermano no había tenido nada que ver con esto. Y después entonces de la entrega, después que había desvinculado a su hermano, entonces lo vincula, lo involucra como responsable principal. ¿Qué lectura darle a esto desde el punto de vista de la salud mental? Una de las cosas que tenemos que observar es que las personas que tienen rasgos o tienen un trastorno antisocial o psicopático de la personalidad, lo que la gente llama psicópata, no muestran arrepentimiento y no le importa en una situación de apuros, en una situación delicada, no importa a cuántas personas yo involucre. Primero lo excluyó, luego lo incluyó. Claro, el hecho de que su hermano estuviera muerto también deja muchísimas preguntas sin respuesta, porque la persona quien tiene que responder ya no está. Y segundo, ahí tu fe, obvio, lo que es el descubrimiento de la mentira, un comportamiento mitómano, en donde tipo bola y cascada, pues entonces fue aumentando la información respecto al hecho. Pero es una persona que no mostró remordimiento alguno, se manejó muy frío con relación a lo que fueron las respuestas, no mostró en este caso ninguna emoción al querer desvincular a los demás, incluso algo que te dice qué tanto o no es el nivel de psicopatía, es el hecho de la planificación, la estructura y las condiciones. Lo que busco, muchas personas dijeron, no, esta persona no busca, el tema no era dinero. Cuando tenemos estos trastornos de personalidad, a veces salir del anonimato al estrellato, porque una de las cosas que sí podemos observar es que todas las actividades que esta persona desempeñó en algún momento de su vida eran actividades en donde él tenía que ser admirado. Y nosotros sí sabemos que hay conductas patológicas en donde las personas cometen crimen para volverse famosos. Lo que pasa es que a veces la cuenta no les sale y por supuesto hay estas repercusiones. En el caso de Jorge Estrella y su hermano, que están ahora presos
y que se le conoce el proceso judicial, donde el Ministerio Público está solicitando 30 años de prisión como condena, como pena, amén de la medida de coerción que ya le fue dictada, merecen o necesitan o requieren recibir atenciones psicológicas o psiquiátricas? Si fuera así, a todos los que delinquen de una u otra forma deben de darle asistencia. A mí me preocupa, y ahora que tú traes esta pregunta a colación, a mí me preocupa porque aquí nosotros siempre queremos pasar un paño tibio, minimizar y normalizar lo que son las conductas patológicas. Esta era una persona que no había tenido una historia psiquiátrica anterior, que no había tenido una situación psicológica anterior, por ende, que primero, obvio, le hagan su curso de su juicio, su sentencia, y que luego, si él tiene la necesidad y requiere la asistencia por salud mental, pues entonces se la den. Si hacen lo contrario, sus abogados luego van a argumentar que tiene que haber una modificación de la intención de la pena o de la sanción basado en el historial psiquiátrico, porque aquí se dan particularidades, aquí se dan joyitas. Entonces no, es al revés, no te exime, o sea, una condición, una afectación a nivel de salud mental, anímica, emocional, no te exime de culpabilidad ni de pena. Oh, bastante interesante. No, no te exime. Si fuera así, bueno, cada persona que comete un delito le da insomnio, le da ansiedad, se angustia, se puede deprimir, puede estar nostálgico. Si fuera así, entonces, imagínate, esto fuera una cárcel abierta. Así es. Finalmente, doctora, ¿qué tan cerca o si existe aquí en la República Dominicana un sistema de salud mental integrado en la República Dominicana? No lo tenemos, y para muestra un botón, o sea, aquí tenemos servicios, incluso Procuraduría tiene un servicio de lo que es, entre comillas, asistencia de salud mental para los privados de libertad, pero es muy deficiente. Es deficiente por el hecho de que no hay la cantidad de especialistas que puedan dar un servicio idóneo. Ahora bien, los que están, pues lo prestan, pero necesitamos más de todo en cada uno de los aspectos de salud mental. ¿Cuál es la inversión que se está haciendo actualmente en salud mental en la República Dominicana? Deberíamos de tener entre el 2 y el 4%, y en estos momentos tenemos 0.6 en República Dominicana y se va en nómina. Caramba. Bueno, doctora, gracias por esta disposición para la gran verdad sobre lo que es el caso del asalto al Banco Popular. La doctora Alessandra Iches con nosotros. Seguimos buscando la gran verdad. Los asaltos a bancos en la República Dominicana son una problemática agravada que nos llama a preocupación y que por consiguiente deben adoptarse distintas medidas para reforzar la seguridad en las instituciones bancarias y la seguridad ciudadana en sentido general. Y sobre todo, que los jóvenes que están siendo mal influidos por las apetencias personales, por los antivalores y la promoción de lo que son hechos divorciados de la realidad cultural que hemos vivido como sociedad, nos llevan a nosotros a pensar en que debemos reflexionar y autoanalizarnos sobre el rumbo que lleva la sociedad dominicana para que no sigan ocurriendo acontecimientos tan lesivos, tan graves y tan bochornosos como estos, que afectan lo que es la seguridad jurídica del país y también afectan la seguridad bancaria y financiera, y sobre todo que afectan a las familias dominicanas. Hasta aquí esta entrega de La Gran Verdad. Hasta la próxima.